buenas mis hermanos, bienvenidos nuevamente a este lugar especial, lugar de adoración, en el día especial de adoración, domingo, en el que nos podemos regocijar todos, unidos a pesar de la distancia, como hemos estado diciendo, para rendir adoración a nuestro Dios. Este es el día que el Señor ha hecho, alegrémonos y regocijémonos en Él. Y yo sé de que siempre hay la oportunidad cuando nos reunimos, cuando nos ponemos en la presencia del Señor, de pensar en todas las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Y yo sé de que el Señor le ha bendecido de alguna manera esta semana. Y por eso es una razón y es un motivo para dar gracias a Dios, porque siempre hay bendición cuando queremos ver bendición. Y el hecho de que estemos aquí reunidos, que ustedes estén allá en sus casas escuchándome y poderles compartir, es una bendición por la cual debemos dar gracias a Dios en este tiempo. Así de que bienvenidos todos a esta nueva transmisión del servicio de adoración desde acá, y gracias a Dios nuevamente por los medios y la tecnología que nos permite hacer estas cosas y podernos regocijar y congregarnos, a pesar de que estemos en casa o a pesar de que esté donde esté, congregarnos para rendir adoración a nuestro Dios. Así de que bienvenidos todos, que el Señor les bendiga de manera muy especial, y les reitero mi bienvenida. Y en este día quiero invitarles, no olviden nuestra cita los miércoles. Estamos avanzando con el estudio de Joel. Sí, es Joel, no Job. Así de que los espero el miércoles también para que me acompañen. Quiero en este día especial dar un saludo a todos los que son padres en nuestra congregación, a los padres de familia, y ruego al Señor para que Él les bendiga y les ayude en esa tarea difícil, de tremenda responsabilidad que es ser padre de familia. Padre y madre, ambos juegan papel fundamental en mantener nuestra sociedad y especialmente mantener nuestra fe. Y el padre tiene un papel que el Señor le ha asignado, y es el tiempo para honrar a esos que han sido progenitores, pero especialmente también a aquellos que han reconocido de que nuestro Padre Dios es el más grande Padre. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Pero quiero saludar de forma muy especial a todos mis hermanos de Ebenecer, que son padres de familia, los que nos escuchan, donde quiera que estén. Si usted es padre de familia, gracias a Dios por usted y felicidades en este día, que pueda pasarlo bien agradable, ojalá en compañía de sus hijos y de su familia, y regocijarnos en la bendición de ser familia de Dios. El Señor les bendiga. Quiero también anunciar, o por lo menos tengo entendido, de que tanto Milsa como Tania en nuestra congregación están cumpliendo años, así de que vamos a cantarles el feliz cumpleaños. ¿Ok? Aquí va. Te dé muy larga vida, salud, felicidad.
oremos por los cumpleañeros. Señor, que tu bendición, tu paz, tu cuidado sea con aquellos, Señor, que tú les has permitido celebrar un año más de vida. Y ruego, Señor, para que tú que eres el dador, constructor y arquitecto de la vida, les bendigas y prolongues la vida y las bendiciones, tanto a Tania como a Milsa, en nuestra congregación, a sus familias correspondientes, y Señor, que tú les otorgues y les concedas los deseos de su corazón. Que tu paz, tu cuidado esté con cada una de ellas. Las bendecimos en tu nombre, Señor. Amén. También recordemos a aquellos que tienen diversas necesidades, necesidades de salud. Nuestros enfermos se están recuperando, gracias a Dios, y alabamos el nombre del Señor porque el Señor responde las oraciones, y ya la lista que teníamos de aquellos que han sido afectados por esta pandemia en términos de su salud, podemos oír que se están recuperando. Damos gracias a Dios por eso. También yo sé de que hay muchas otras necesidades a raíz de toda esta situación, necesidades económicas, necesidades de relación, pero oramos por todo esto. También yo sé de que hay muchos amigos o familia de nuestra gente, de nuestra congregación, que han sido afectados también por el virus. Oramos por ellos para que el Señor los restaure. Sabemos que hermanos en la fe en otros lugares han sido afectados también, especialmente después de haber empezado reuniones otra vez, así de que tengamos esto en cuenta, pero oramos por sanidad, pero seamos prudentes también. Oramos por necesidades de trabajo, aquellos que están carentes de ocupación en estos momentos y por tanto no devengando un salario para el sostenimiento personal y de su familia. Oramos por todas estas necesidades también. Unámonos. Dios de la gloria, tú, Señor, conoces cada corazón, conoces cada situación, Señor, cada familia, cada lugar, y sabes la necesidad de cada uno. Así de que, Señor, elevamos nuestra oración en obediencia a tu palabra, para que tú te manifiestes en la vida de aquellas personas que tienen necesidad, y que tú, Señor, hagas la provisión necesaria, de la naturaleza que sea, Señor, de salud, de bienestar económico, bienestar material, afectivo, de sentimientos, Señor. Este ha sido un tiempo muy duro para muchos en los que no se han podido reunir, muchos no han podido viajar, Señor. Haz de que de alguna manera, Señor, todo esto se pueda solucionar. Te continuamos rogando, Señor, por nuestros gobernantes, por la situación que vive este país, la situación que vive el mundo, especialmente en relación a la violencia, especialmente en relación a los derechos humanos, a los derechos civiles. Señor, que tú tomes el control y que la tierra, Señor, en plenitud pueda entender de que caminando contigo podemos tener un mundo mejor, un mundo de paz, la paz que el mundo no puede dar. Señor, te rogamos por todo eso, en el bendito nombre de tu Jesucristo. Amén. Vamos a unirnos en el llamamiento a la adoración. Dice, Dios nos ha creado en su amor, y el pueblo responde, alabemos su nombre para siempre. Dios nos ha hecho para la alabanza de su gloria, y el pueblo responde, su santo nombre sea glorificado. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, y su pueblo responde, acerquémonos confiados y proclamemos su alabanza. Gloria al Señor. Vamos a tomar un tiempo para cantar algunos himnos, y nuevamente en esta oportunidad damos gracias a la hermana Olga Ramírez, que nos ha acompañado para dirigirnos con las voces. Así de que aquí están los cantos. Vamos a cantar el himno Dicha grande es la del hombre, el 589. Dicha grande es
El himno a Cristo coronado, el 235. La primera lección de la Escritura en el día de hoy viene del libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Voy a leer de la versión, nueva versión internacional. Romanos 6 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Dios resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su mente, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Vamos a escuchar y participar de otro par de cantos en este día y nos preparamos para la segunda lectura. Vamos a cantar el himno Cordero, el 232. Cordero
titula Coronadle el 240. La segunda lectura de la Escritura viene de Génesis capítulo 21, y vamos a mirar los versículos del 8 hasta el 21. Génesis 21, del 8 hasta el 21. ¿Estamos listos? De la nueva versión internacional. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, y se los dio a Agar, poniéndoselo sobre el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano.
que yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua y enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Versículo 20, Dios acompañó al niño y éste fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Que el Señor añada bendición a la lectura de su santa palabra. Oremos. Señor de la gloria, te rogamos que nos acompañes, Señor, en este día, en la reflexión de tu palabra. Gracias por el tiempo que nos has dado de adoración, de este servicio de adoración, Señor, y por cada uno de los que está participando en él, ya sea viéndolo en este momento o viéndolo después, en cualquier lugar en que se encuentre. Que tu bendición les alcance, que la efectividad de tu palabra, Señor, les alcance y sea de bendición en cada vida de alguna manera. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe y nos dé el entendimiento necesario para comprender tu palabra, pero especialmente nos dé la voluntad para poder aplicarla a nuestras vidas y estar dispuestos a obedecer, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Que tú nos acompañes ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. El mensaje que quiero compartir con ustedes, mis hermanos, en este día lo he titulado Paternidad examinada, el mejor padre. Paternidad examinada, ¿cuál es el mejor padre? Y en este día del Padre queremos reflexionar en este texto que la Escritura nos ha regalado de un ejemplo de paternidad muy especial, de un ejemplo que podemos aprender de allí y que en cierta manera es continuación de la reflexión que teníamos en la oportunidad pasada, hablando de Abraham, porque así como veíamos a Abraham como un símbolo y un testimonio y un ejemplo a seguir de lo que era seguir el camino de la fe, podemos ver en Abraham también esa persona humana que tiene sus limitaciones, que tiene sus luchas, que tiene sus dificultades. Y en esta oportunidad la Escritura nos regala con un cuadro de hogar, un conflicto familiar que necesita ser resuelto, en el que interviene el padre, la madre, pero por encima de todo Dios sobre la familia. Y la historia que vemos en el día de hoy, a través de este texto, es también el resultado de algunas acciones en el pasado que empiezan a brotar consecuencias en el presente. Cuando leemos esta historia, el capítulo 21 de Génesis, este conflicto que se está dando ocurrió porque la naturaleza humana a veces es muy desesperada. ¿Sí? Y en muchas oportunidades, en eso que estamos orando a Dios para que haga, queremos ayudarle a Dios. Cuando queremos ayudarle a Dios a hacer sus cosas o adelantarnos a los planes de Dios, muy seguramente vamos a cometer errores. Y cometemos errores y tenemos que vivir con esos errores, y esos errores traen consecuencias. Esa es la situación de Abraham y Sara, especialmente en este caso de Sara. Dios se había revelado a ellos diciéndoles, van a ser parte de, o van a ser padre de multitudes, de ustedes van a ser una gran nación. Y en la naturaleza humana de Sara y Sarai y de Abraham hubo una cuota de incredulidad por las circunstancias, que es algo que sucede muy frecuentemente. A veces nuestra fe es ocultada, es obstruida por las circunstancias. Y las circunstancias de Abraham
y de Sarai, que se llamaba Sarai antes de que Dios les cambiara el nombre. Las circunstancias de ellos eran particulares para pensar cómo va a ser esto. Son viejos, Sara era estéril. En el capítulo 18 estábamos estudiando cómo Dios se manifestó a Abraham y a Sara para decirles que Sara iba a tener un hijo. Pero antes de eso, Dios les había hablado también diciendo que de ellos iba a salir esta gran nación. Y hubo incredulidad. Sí. Pero eso fue lo que Dios les dijo. E inmediatamente ellos procedieron a tratar de hacer su voluntad, para tratar de que su voluntad concordara en sus recursos humanos con la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Sara? Pues yo estoy muy vieja, yo estoy estéril, ¿cómo voy a tener hijos? Entonces hizo algo que Dios no le estaba mandando que hiciera, pero lo hizo, y se narra ya en el capítulo 17. Sara tenía esta mujer que le servía como mucama, creo que se dice, la dama de compañía, la que le ayudaba. Sí. Y esta mujer de nombre Agar, Sara le dice a Abraham, que era parte de la costumbre de esa época también, mire, yo creo que no vamos a tener hijos, ¿por qué no usamos a Agar para que empiece la descendencia? Y obviamente Abraham parece que muy obediente, accedió a eso y efectivamente se allegó a Agar, y Agar quedó embarazada, y de este embarazo nació un hijo de nombre Ismael. Ese era el hijo de Abraham. Sí. Y hoy cuando miramos este texto y hablamos y vemos lo que está sucediendo acá, ya ha nacido el hijo de Sara, Isaac. Llega el momento en que es destetado, que es un evento tremendamente importante en esa época y en esa tradición, porque significaba de que el niño ya iba a empezar a cierto grado de independencia, al poder alimentarse él mismo sin necesidad de la mamá. Y este era un paso grande en esa época en que había tanta mortalidad infantil y los recursos sanitarios no eran tan altos. Entonces muchos niños morían antes de que su mamá suspendiera el suministro de leche. Pero en este evento importante vemos a un Abraham tremendamente contento porque ese hijo ha crecido ya al punto en que no necesita el alimento de la mamá, y los chances de que sobreviva y de que su descendencia se mantenga son muchos, así de que vemos en Abraham un padre tremendamente orgulloso. Lo estaba con su hijo Ismael, en realidad él quería a Ismael, y cuando Dios le habló en el capítulo 18, pide bendición inmediatamente para Ismael, y Dios le concede bendición a Ismael. Sí, y le habla a Abraham diciéndole de que hay bendición también para Ismael. Así de que Abraham quería a Ismael como su hijo y estaba muy contento también de su hijo Isaac, porque era la promesa de Dios y era directamente de su esposa Sarai. Así de que hizo tremendo banquete, dice allí ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete y una gran celebración por este motivo. Pero también la Escritura nos deja ver esta situación que estaba sucediendo. En el versículo 9 dice, Sara se dio cuenta que el hijo de Agar, la egipcia, que la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Yo pensaba, bueno, ¿qué tan grave era la burla? ¿Y qué tan grave era esta situación? Para que de pronto viéramos a una Sara tan enojada. Usted sabe la cantidad de cosas que suceden entre los muchachos, lo que se dicen.
Ismael ya era un jovencito más o menos crecido, creo que unos 10, 12 años, más o menos, un poco más quizás. Quién sabe qué diría, qué comentario hizo. Y cuál era realmente la razón de esta rabieta que había en Sara. Porque en el tratar de ayudarle a Dios, empezamos a ver aquí los problemas. ¿Sí? En tratar de ayudarle a Dios, se cambiaron muchas circunstancias. En el momento en que Sara le dio a Agar por mujer a Abraham, el papel de ella cambió. Y se hace uno varias preguntas. Sí. Una de ellas es que cuando Sara le entregó a Agar a Abraham por mujer, el estatus de ella cambió. No era la esclava, sino de que se convierte en mujer de Abraham. ¿Sí? Ni siquiera el papel de concubina. Tomó el papel de mujer de Abraham. Y la excusa que se veía acá, al principio, no es tanto eso de que el hijo Ismael se estuviera burlando de Isaac. Pero había situaciones oscuras en el corazón de Sara que otra vez nacieron de haber hecho algo en el pasado por tratar de ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda, Dios no necesita la ayuda de Sara ni de nadie. Pero cuando tratamos de ayudarle a Dios, hay problemas. Y aquí se revela el problema que está sucediendo. No es tanto de que Ismael se esté burlando de Isaac, sino de que aquí cuando ella va delante de Abraham y le dice, echa de aquí a esa esclava y a su hijo, el hijo de esta esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Esta es la verdadera razón. Se sentía amenazada. Había amenaza allí. Y era válida. Porque en un momento dado podía estar al mismo nivel en su, en su derecho a heredar. Solamente si Abraham echaba a Agar, perdía la herencia. Y perdía la herencia Ismael. Y otra vez me hace pensar esto, y es bueno que lo reflexionemos. De pronto esta mujer que parece tan buena y que las generaciones posteriores la honran, tiene un momento de tremendo egoísmo, de tremenda injusticia, en la que de pronto podemos decir que pierde los estribos. Y esto nos hace pensar en justamente eso, de que cuando nos sentimos amenazados, cuando nos sentimos débiles, tenemos reacciones que no son las reacciones de hombres y mujeres de Dios. Y a Sara la vemos aquí, sin mucho sentido de justicia, diciendo, echa a esa esclava, y echa a esa esclava con su hijo. Entonces, cuidado. ¿Sí? Porque número uno, cuando nosotros estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera, van a haber consecuencias. Ella estaba viviendo las consecuencias de su error. Especialmente la amenaza que había sobre la herencia. Y la verdad es que si se piensa un poco, tampoco era justo esto, porque seguramente Abraham tenía suficiente para sus dos hijos y su descendencia y para sus dos mujeres también. Pero aflora el egoísmo en las personas y hace que cometa acciones que no son propias de
aquellos que son el pueblo de Dios. Y eso que vemos en Sara se ve en muchas personas hoy en día también. Cristianos, que por intereses o a veces egoísmo cometen actos de injusticia, cometen actos reprochables, porque esta es una tremenda injusticia. Hablamos de Sara, hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, pero ¿hasta qué punto nosotros nos ponemos en los zapatos de Agar? ¿Qué culpa ella tenía de que la misma Sara la mandara con Abraham? Sí. Ella era una persona también. Y yo creo que lo que nos muestra la Escritura en este pasaje, estoy convencido de eso, es cómo la acción de Dios es redentora aún sobre aquellos que la sociedad y las costumbres los hacen menos. Y yo creo que es un tema importante que pensemos y reflexionemos especialmente en lo que estamos viviendo en estos días de injusticia, de racismo, de discriminación. Dios tiene acción redentora, especialmente por aquellos que sufren y son víctimas de injusticia. Y Agar fue una víctima de injusticia. Abraham y Sara como humanos faltaron a la justicia. Y especialmente como consecuencia de sus propias acciones. No de dejar que Dios haga las cosas como Dios las sabe hacer, como Dios quiere, porque cuando Dios hace las cosas es para el bien de nosotros. ¿Sí? Nosotros no sabemos hacer las cosas bien. Necesitamos del Señor. Entonces, vemos aquí esta situación que está viviendo Sara, pero también la situación que está viviendo Agar, porque es un acto de injusticia. De todas maneras, dice esto, y vemos aquí a un padre bien preocupado, un padre que estaba muy contento con este paso nuevo en la vida de su hijo menor, de su hijo Isaac. Pero ahora cuando Sara le dice esto, dice el versículo 11, este asunto angustió mucho a Abraham. ¿Por qué? Porque se trataba de su propio hijo. Este asunto angustió mucho a Abraham. Sara veía a Ismael como el hijo de la esclava, pero Abraham lo veía como su hijo también. Y en su corazón de padre, para él era una situación bien difícil, un conflicto. ¿Cómo es que voy a echar a mi hijo? Quizá yo no tenga ningún asunto ahora, ninguna afección o sentimiento por Agar. Sara es mi mujer, pero Ismael es mi hijo. De todos modos, tampoco es justo de que se vaya echando así de cualquier manera a esta mujer. Y este es el asunto, preocupó mucho a Abraham. La Escritura no narra más detalles del asunto, pero yo creo que fue algo que no sucedió de un momento a otro, de que inmediatamente, sino de que él de pronto entró en una etapa de tremenda reflexión y quizás invocar el nombre del Señor. Sí, no hay un espacio allí, un tiempo, pero estoy seguro de que en su corazón Abraham le estaba hablando a su Dios. ¿Qué voy a hacer con este asunto? Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer nosotros como padres. Hay situaciones en el hogar que no podemos resolver. Hay situaciones con los hijos que no podemos resolver. Y cuando llegamos a ese punto en que yo no puedo resolver situaciones,
hay alguien que sí sabe resolver esas situaciones. Ese alguien es un padre por excelencia. Ese padre es Dios. Y Dios escuchó la angustia de Abraham. ¿Sí? Y Dios habló al corazón de Abraham. Y le da palabras de consuelo. No te angusties por tu hijo, versículo 12. No te angusties por el muchacho, ni por la esclava. Hágale caso a Sara. Interesante. Hágale caso a Sara, porque a la verdad tu descendencia se establecerá, la descendencia como pueblo se va a establecer a través de Isaac. Y Dios reafirma lo que ya le había dicho en oportunidades pasadas, en el capítulo 17, versículo 20. ¿Sí? Hay bendición para Ismael. ¿Sí? También, versículo 13, también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. No te aflijas. Eso lo resolvemos, Abraham. Eso lo resolvemos. Hay bendición para él. Y ante esta respuesta del Señor, entonces Abraham procede. Pero entre las cosas bonitas que podemos ver acá es que Dios tiene cuidado de esta mujer que ni siquiera es parte de la descendencia de Abraham o de la familia de Abraham o del pueblo que se va a formar, es una egipcia. Posiblemente se la trajeron o se la dieron cuando ellos estuvieron viviendo en Egipto y la trajeron como esclava. Pero esta extranjera tiene parte también en la bendición de Dios. Esta esclava tiene parte también en la bendición de Dios. Y estas son palabras de consuelo para cualquier persona, especialmente si está en una situación de oprobio, si estás en una situación de injusticia, si alguien está abusando de ti, Dios tiene misericordia de ti también. Porque el Señor no hace discriminación. No hace discriminación de estatus social, no hace discriminación de raza o etnia. Y vemos aquí un ejemplo en el cual Dios está tomando acción para bendecir a esta mujer. Y como hay bendición también para su hijo. Ante esa respuesta, Abraham procede. ¿Sí? Los deja ir. Si le ponemos cuidado cómo lo despachó, de pronto podemos pensar, yo creo que este Abraham tampoco fue muy justo porque con un pedazo de pan y un odre de agua, sin dote ni nada, pero literalmente se la entregó a Dios. Y obviamente empieza entonces en la última parte de este pasaje y de esta historia, vemos la lucha misma de Agar. Y cómo de manera especial, en esa situación de necesidad para esta mujer, la Escritura nos regala con un testimonio de cómo Dios trabaja con ese débil, de cómo Dios trabaja con ese extranjero que posiblemente no tiene mucha noción de Dios. Y Dios se aparece a Agar. Esto es precioso. Porque así como le prometió a Abraham, Dios se manifiesta a Agar y Agar tiene un encuentro personal con Dios. Y Dios abre los ojos de Agar y le hace ver cosas que antes no podía ver. Y reafirma el corazón de Agar. Es precioso, ¿sí? Ella pensó de que ya no tenía esperanza. Me echaron de aquí, me voy con mi hijo. Y podemos pensar en cuántas mujeres han vivido esa situación. Le ha tocado salir del lugar seguro con su hijo
las abandona el padre, o niega la paternidad, les toca enfrentarse al mundo solas. Pero Dios tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ese hijo también. Y Dios se puede manifestar a tu vida y revelarse ante su presencia. Esto es precioso, ¿sí? Dice el versículo 17, cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios, y esta es una expresión muy especial en la Escritura, en el Antiguo Testamento, porque usualmente cuando se habla del ángel de Dios, es una aparición de Dios. ¿Sí? Hay algunos ejemplos de esto, se habla del ángel de Dios, el ángel de Jehová, que muchas veces se refiere a la persona de Cristo, que se manifestó en el Antiguo Testamento antes de su encarnación. Y aquí le dice, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántalo y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. Dios le había dicho eso a Abraham, pero posiblemente no se lo había dicho a Agar. Y a Agar no lo había oído. Pero esta es una bendición especial para ella que reafirma su futuro y lo que va a poder suceder con este hijo que ha tenido de Abraham. Levántate y tómalo de la mano, que yo haré de él una gran nación. No te amedrantes, sigue adelante. ¿Sí? Y hay palabras de promesa de Dios para aquellos que están en circunstancias parecidas. En el desierto, cuando ya no parece que hay agua ni hay ningún recurso y no hay ninguna esperanza de vida, Dios nos da esa última esperanza de vida. Y Dios se manifestó en la vida de Agar para decirle, voy a hacer una nación grande de ese hijo. Y dice, en esos momentos Dios le abrió los ojos a Agar y ella vio un pozo de agua. Sí. Y esto me hace pensar que muchas veces, otra vez, las circunstancias ciegan nuestra fe. Lo que estamos viviendo, las circunstancias que nos rodean, pueden afectar nuestra fe y no nos dejan ejercitar nuestra fe y nos enceguece a ver las posibilidades que Dios nos ofrece. Entonces, cuidado mis hermanos, cuidado mis hermanas con las circunstancias. ¿Sí? Las circunstancias para Agar, está en el desierto, no parece haber agua, no hay recursos. Al punto de que no ve de que hay un pozo por allí cerca. ¿Sí? Lloraba por su hijo, se lamentaba por su hijo, estaba dispuesta ya a morirse ella, a dejarlo morir a él. Pero las circunstancias estaban cegando su fe. Pero Dios abre nuestros ojos para ver esas posibilidades que antes no veíamos cuando estábamos sin Dios. O aún estando con Dios, dejamos que esas circunstancias nos oculten la posibilidad de la acción de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 20, Dios acompañó al niño. ¿Sí? A veces leemos esto y no le ponemos mucho cuidado. Pero dice, Dios acompañó al niño. Así de que este niño y esta mujer crecieron en el conocimiento del Dios de Abraham. Vivieron y actuaron la fe de ese Dios de Abraham. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Curioso. ¿Sí? Ahora, en la interpretaciones modernas, especialmente de los musulmanes, dice que ellos son descendientes de Ismael. No sabemos exactamente la conexión. Pero lo que me dice acá es que
Ismael y su mamá crecieron en la fe de Abraham, del Dios de Abraham. Sí. Y más adelante la Escritura menciona de que tuvo varios hermanos y se formaron varias tribus. En el capítulo 17 habla de que va a ser príncipe de 12 tribus. En el versículo más adelante, en el capítulo 25 creo más adelante, menciona que Ismael era un poco conflictivo, sí, pero cada cual tiene su personalidad. Pero quiero destacar, mis hermanos, en este día, especialmente a todos nosotros como padres, de que por encima de lo que podamos hacer nosotros como padres, Dios hace más que cualquiera de nosotros. Busquemos del Señor. Pongamos nuestros hijos siempre en las manos del Señor. Que nos capacite a nosotros para hacerlo mejor. De que podamos comunicarnos más con nuestras esposas para que entre ambos ser mejor padres. Es una tarea que nunca se completa, pero que nos recuerda de nuestra limitación, pero nos recuerda también lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios tiene para nosotros es vida abundante, es miles y miles de promesas que le cumplió Abraham, que le cumplió hombres y mujeres de la palabra y que sigue a través de todos estos 2000 años del cristianismo cumpliendo para aquellos que Dios ha prometido. Así que aferrémonos a las promesas, es fe, número 1. Segundo, no nos dejemos apabullar o enceguecer de las circunstancias. Las circunstancias pueden ocultarnos las posibilidades de la fe. Y tercero, tengamos cuidado de no tratar de adelantárnosle a Dios. Busquemos la voluntad de Dios, pero hagamos la voluntad de Dios. No hagamos nuestra voluntad, porque trae consecuencias, trae problemas, trae dificultades. ¿Ve? Entonces, tengamos cuidado con eso. Y finalmente, recordemos que ese Padre Dios es el mejor Padre. Abraham fue un buen ejemplo de paternidad en términos de su preocupación por sus hijos, por su familia. Pero cuando Abraham no pudo resolver, Dios pudo resolver. Y Dios sigue resolviendo para tu vida. Y Dios sigue resolviendo para tu familia. Busquemos del Señor. Y cuando tú buscas del Señor, haces de ti una mejor persona para Dios, haces un mejor padre. Y cuando tú te muestras como mejor padre, estás enseñando a tus hijos también a ser mejores hombres y mujeres, pero también a ser mejores padres, aquellos hijos varones. Tremendo testimonio, tremendo mensaje. Sin que olvidemos también lo importante que es, y lo que aprendimos de acá de este pasaje, tengamos cuidado de no cometer injusticias. Recuerde que la justicia y el hacer justicia son prioridades para Dios. Y nosotros necesitamos ser ejercitados en eso. Vemos aquí un acto de injusticia. Examinemos nuestras situaciones de que no cometamos actos parecidos. Así de que vemos una paternidad examinada aquí, mis hermanos. Dios es nuestro Padre y Él es el mejor Padre para nuestras vidas. Busquemos del Señor. Presentemos nuestra vida al Señor. Presentemos nuestros cuerpos como sacrificio agradable delante de Dios, decía Pablo. Sí. Porque en esa experiencia de acercarnos a Dios, de creer en Cristo, estamos siendo participantes también
de la herencia que Dios dio a Cristo. Dice, somos coherederos de gracia con Cristo. Ese es el mensaje de Pablo también. Entonces, feliz día de Padre a todos mis hermanos. Saludos a las hermanas y que el Señor les bendiga de manera especial. Dios nuestro Padre es el mejor Padre. Bendiciones. Oremos. Señor, te damos la gloria y la honra por tu palabra siempre, por lo que habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Y yo te ruego, Señor, para que en este momento sea efectiva. Y, Señor, podamos vivir de acuerdo a ella. Bendice a los padres de la congregación, a los que nos escuchan y nos ven, Señor. Y enséñanos, tanto a los padres como a todos en general, a ser hombres y mujeres de bien para la gloria de tu santo nombre, para vivir en justicia, en paz y en quietud, como tú nos lo demandas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a unirnos cantando el himno de respuesta en fe. 9. Danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bien de estar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, no todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sepan a Cristo de corazón, no se respire tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén. Dios. Sigamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia para con todos y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén.